Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre los temas legislativos y también del país con dos personas que conocen perfectamente el tema. Me refiero a los dos senadores por Acción Nacional, en el caso de Sonora, con Francisco Búrquez y Héctor Larios. Ahora, Pancho, yo quisiera preguntarte, platícanos de esta última reforma importante, o más bien esta aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se ha hablado mucho, la gente se siente agraviada por los escándalos de corrupción y está esperando un hasta aquí, un ya basta, un acabar con este tema. ¿Cómo puede ayudar el Sistema Nacional Anticorrupción a esta preocupación de los mexicanos? Bueno, pues es una legislación que fue consensada, estuvo muy fuerte la discusión, el PRI al público reconocía que se requería, pero en lo privado se oponía, porque significa ponerle diques a la corrupción, y pues al final la reforma anticorrupción y la reforma a la ley de transparencia caminaron, son avances muy importantes, no son definitivos. Eran dos temas que traía Acción Nacional, ¿no? Son temas de Acción Nacional que tenían mucho tiempo en el tintero y que no había habido condiciones. Gracias a la presión social de la sociedad civil en redes sobre todo, ha hecho que el tema de la corrupción pues aflore. Y eso está molestando cada vez más a la sociedad civil. La gente está muy agraviada. Muy agraviada. Ahora sale en vivo y a todo color cuando un funcionario se va de vacaciones con su familia en un helicóptero y tiene que renunciar. Se sabe lo de las Casas Blancas, se sabe la corrupción en todas partes. No hay nada más vulnerable que los políticos ahorita, que de todos los partidos. Y eso es positivo. Y eso es gracias a esa gran transformación de las tecnologías, del móvil. Y va a tener un gran efecto. Entonces, como eco están saliendo estas reformas que van a ser grandes pasos. Hay que hacer luego las leyes secundarias, hay que meterle más fuerza a los castigos. Héctor sabe mucho más de esto que yo y ahorita podrá decirlos con mayor amplitud, pero yo creo que es algo muy, muy positivo. Pero la otra cosa para acabar con la corrupción es que el gobierno y los políticos no manejen tanto dinero. Yo le digo a la sociedad civil, a los ciudadanos, no les den el dinero al gobierno para que resuelva sus necesidades. No es cierto. ¿Qué más quisieran? Mejor que no pase por la tubería de la burocracia. Es mejor el dinero en las manos y en los bolsillos de ustedes. Con eso vamos a ir también combatiendo la corrupción. Y el gobierno, porque el que mucho abarca poco aprieta, pues que se dedique a seguridad y justicia principalmente. A los bienes públicos. Y a los bienes públicos. Para eso se creó el gobierno y nunca habíamos estado tan mal en seguridad y justicia, ¿verdad? Y así no se justifican los gobiernos. Es un tema realmente preocupante, el tema de la seguridad, pero quisiera, Héctor, que me platicaras cuáles son los beneficios del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, primero, lo que se hizo fue una reforma constitucional, de manera que todavía no entre en vigor, incluso está en el proceso de aprobación en los estados, y luego va a requerir como de un año de consensar cambios en las leyes secundarias. Segundo, lo que teníamos en la realidad en este país es que todo lo que estaba diseñado para no sancionar a ningún funcionario público que caiga en corrupción. En los últimos 15 años, si mal no recuerdo, hay 3 gentes que fueron procesadas penalmente y que estuvieron en la cárcel por problemas de corrupción. Tres en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque la verdad estaba literalmente imposible llevar a un funcionario corrupto a la cárcel. Entonces, ¿qué se hizo? Fundamentalmente, bueno, también debo recordar que el primer discurso que dio el presidente Peña como presidente electo, una vez que le entregaron su constancia, hizo 3 promesas. Crear una Comisión Nacional Anticorrupción. La segunda era crear una comisión que monitoreara el uso de la televisión, dado que él había ganado por su influencia en la televisión, y la otra ni me acuerdo. Ninguna las cumplió. De manera que había un compromiso desde el principio. Como dice Pancho, se fueron negando. Básicamente son 4 grandes cambios. Primero, se fortalece a la Secretaría de Función Pública. Recuerda que cuando entró el presidente Peña Nieto, mandó una iniciativa para desaparecerla. Y el PAN se opuso a desaparecerla y se puso en transitorio. Dice, desaparecerá, pero hasta que se cree un nuevo sistema anticorrupción. En este nuevo sistema se fortalece la función pública. En esta administración, a lo contrario de todas las anteriores, desde de la Madrid, la función pública tiene un representante en cada órgano de gobierno, en cada secretaría. Se llama la Unidad Interna de Control. Al responsable lo nombraba el secretario de la Función Pública. En esta administración, al responsable, el que le cuida las manos al funcionario, lo nombra el funcionario, pone a su compadre. Exacto. Como Peña puso a su compadre Virgilio ahí en la Secretaría de la Función Pública, porque no había secretario. Exacto.
Nombrado como encargado, ¿no? Porque estaba en proceso de desaparecer. Pero además ya no solamente va a vigilar procesos terminados, sino los procesos se le dotan de muchísimas más facultades que sí puede intervenir. Segundo, ya no va a imponer las sanciones la función pública sino un tribunal. Una sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa va a juzgar a los funcionarios públicos por actos de corrupción. Tercero, se fortalece a la unidad de la Cámara de Diputados, que es la Auditoría Superior de la Federación, para llevar fiscalización no solamente de la cuenta pública año y medio después, sino del ejercicio que está en vigor. Realmente ahí el cambio es dramático para la Auditoría Superior de la Federación. Y va a poder fiscalizar a los estados, todo recurso público federal lo va a fiscalizar. Y por último, se crea una figura, que todavía no se nombra, de un fiscal anticorrupción. Es decir, en la PGR con autonomía va a estar un fiscal nombrado por el Congreso para perseguir, para documentar, para especializarse en integrar las averiguaciones previas en contra de funcionarios públicos por denuncias o por conocimiento de actos de corrupción. Cuando estén todas las leyes completas, me parece que esto va a ayudar a inhibir. La única manera de inhibir la corrupción es que el funcionario público sepa que hay consecuencias si lo descubren. Sí, es igual, impunidad. ¿Cuántas gentes pueden tener de repente la tentación de robar algo, pero el puro temor de ser descubierto y ir a la cárcel, claro, te limita? Bueno, pues el funcionario público no tiene ese temor, porque en este país era casi imposible meter a la cárcel a un funcionario público. 3 en 15 años. 3 en 15 años, federales. De tal forma que dentro de un año que esté todo esto terminado, me parece que el tema que agravia hoy tanto a la sociedad en una situación económica mala y viendo todos los escándalos de corrupción en todos los niveles, así es, pues entonces la gente está muy molesta, y yo creo que tenemos que mantener esta molestia a todos los ciudadanos para que pongamos el acelerador y la pata dura para que no vayamos a hacer una legislación blandengue que luego no tenga resultados. Exacto. Pancho, la otra gran reforma es la de transparencia, rendición de cuentas, información pública. Esto también tuvo varios atorones dentro de las cámaras. ¿Qué puedes platicarnos al respecto? Bueno, pues imagínate que no hay como prevenir, en lugar de corregir ya un hecho delictivo y encontrar ese acto de corrupción, pues la transparencia lo que hace es ponerle focos en una caja de cristal iluminada, pues las acciones de los gobernantes, los recursos. Y en ese sentido, pues esta reforma fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces, dar la posibilidad de que los ciudadanos se puedan enterar de qué es lo que sucede al manejar sus recursos, y eso va a tener un carácter preventivo importante. Es muy, muy importante esa reforma que se llevó a cabo, y es parte del sistema anticorrupción. Derivado de esto, pues también se detuvimos, y me tocó en la comisión que yo presido, la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado, llegó la minuta de la Cámara de Diputados de la Ley de Obra Pública, donde se hacen... Es uno de los grandes problemas de corrupción, ¿no? Los grandes actos de corrupción llevan en la obra pública. Y yo digo que los demonios andan sueltos. Y se pensaba y se quería que pasara en un fast track. La logramos detener. ¿Cómo? Otra vez, con la ayuda de la sociedad civil. Hicimos 2 semanas antes de que terminara el periodo, hicimos un foro. Acudieron ahí Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad, la Comisión Federal de Competencia, muchas otras organizaciones, la Cámara de la Industria de la Construcción, y ahí se vio claramente, se desvistieron todos los faltantes que tenía esa legislación, y entonces se detuvo, afortunadamente, se pudo detener, y se le van a hacer las adecuaciones para que sea un verdadero pues sistema anticorrupción y promotor de la inversión, esta ley de obra pública. Muy bien. Héctor, otro tema que se quedó varado en la Cámara de Diputados fue la reforma política del Distrito Federal, un gran tema. A ver, déjame comentar 2 cosas de transparencia. Sí. En primer lugar, ya teníamos una ley de transparencia que fue iniciativa del presidente Fox. Incluso antes de la ley, el presidente dijo transparente todos los gastos de los pinos. Exacto. Y nos acordaremos de aquel escándalo de las toallas, ¿no? Sí, sí. Pero fue una disposición de él. Pongan en internet todos los gastos de los pinos, hasta las toallas.
¿Qué limitaciones tenía? Tenía básicamente dos tipos de limitaciones. La primera era los sujetos obligados. No estaban incluidos los partidos políticos, no estaban incluidos los sindicatos en cuanto a manejo de recursos públicos y no estaban incluidos el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. Claro. Ahora están incluidos todos. La segunda era las posibilidades de reservar información. Era discrecional por parte del Ejecutivo de decir esta información está reservada por motivos de seguridad nacional y alegal el Empire. Hoy se ponen tantas restricciones para poder reservar y tienen plazos muy cortos de reserva de información que ya no va a ser tan sencillo. Y la tercera cosa, que en los estados la opacidad es casi total. Exacto. Y entonces se le dan facultades a la Comisión Nacional de atraer asuntos, un asunto de Sonora, atraerlo y resolverlo allá. O sea, ya no tiene que ser a nivel local, podemos acudir a nivel federal. Ellos tienen que decidir atraerlo. Segundo, cuando un estado resuelva un tema en un sentido y otro en otro sentido, ellos van a determinar cuál es la tesis, van a resolver las contradicciones de tesis. Y tercero, van a poder establecer criterios uniformes para todo el país. Nada que en Tabasco se trata así de ese asunto, se trata de esta manera. Bueno, la reforma política del DF, la verdad, las cosas que hoy el DF elige a sus autoridades, elige a su asamblea legislativa, lo que se hizo fue una cosa que no gustaba para nada, ¿no? Crear un Congreso Constituyente con 100 integrantes. De esos 100 integrantes, 14 senadores, 14 diputados, 6 que nombra el jefe de gobierno y 6 que nombra el presidente. Y los otros 60... esos son 40. Y los otros 60 electos en una lista plurinominal. Es decir, la gente va a ir a votar por partidos y cada partido va a registrar una lista y va a entrar el número de porcentaje de votación que obtenga cada partido. Me parece que los temas centrales eran descentralizar el DF. Se concentra demasiado poder en el jefe de gobierno y no quisieron acceder a que se les diera personalidad jurídica a las delegaciones y que puedan tener su patrimonio propio. Si es que tienen autonomía presupuestal, pues ¿cómo tienes autonomía presupuestal si ni siquiera puedes tener una chequera? Si no tienes personalidad jurídica no puedes tener una chequera. Y las delegaciones debían estar invirtiendo dinero ahorita en las diferentes necesidades que tienen. Hay delegaciones en la Ciudad de México cuya población es muy alta en proporción de tercera edad. Pues deberían de estar invirtiendo en centros de atención, en muchas cosas. Tronó por eso, realmente no cambia nada de la realidad y tiene un enfoque para los políticos, no para la sociedad. Por eso nosotros estuvimos en contra y votamos los dos en ese sentido. Muy bien, sigue todavía dentro de la agenda legislativa para la siguiente legislatura, ¿no? Seguir abordando este tema. Bueno, pasó a la Cámara de Diputados y los diputados el día que la recibieron anunciaron que no le iban a entrar al toro porque estaba muy mal hecha. Muy bien. Bien, estamos platicando con Héctor Larios y con Francisco Burges, senadores por el Partido Acción Nacional aquí en Sonora, sobre diferentes tópicos, la parte legislativa, pero también la situación política y social de México. Regresamos en un momento más con ustedes.